Esta es la nueva Action 2, la respuesta de DJI a todos los fabricantes de cámaras de acción. Una cámara modular con una apertura de 2,8 y un campo de visión de 155 grados. Pantalla táctil doble frontal y trasera y por supuesto compatible con todo el universo GoPro. La forma de conectar cada uno de los módulos es magnético, dando un montón de versatilidad y de posibilidades para todas las situaciones que requieras. Puedes utilizar esta cámara para hacer vlogging, puedes utilizar esta cámara para bucear a grandes profundidades, y después de usarla unas semanas he podido hacer cosas como estas. Pues si esa secuencia os ha gustado, esperad que os enseñe cómo se comporta esta bestia a 4K 120 frames por segundo. Mi preferido. Dos años han pasado desde la Osmo Action original a esta Action 2. Se acabó la palabra Osmo. ¿Y qué más ha cambiado? Pues básicamente el concepto entero de la cámara. Antes era una cámara de acción y ahora se trata de fusionar dos mundos, el uso de las cámaras casuales con las cámaras de acción en este concepto modular y magnético. ¿Que de quién se habrán basado? La cuestión es que ¿han conseguido hacerlo? ¿Creéis que han conseguido llevar esa cámara polivalente a un mercado mucho más grande o realmente ha sido un intento fallido? Pues eso es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de toda la review. Pero antes de entrar en harina, vamos a abrirlo y a ver qué trae el pack original. Por pack original me refiero al empaquetado básico, a la edición básica, que es esta sencilla caja. Cuando lo abres, lo primero que vas a encontrar es la cámara y la pantalla secundaria, que también es batería extra. Y lo que llama la atención es la calidad de los materiales. Una cámara de acción metálica en Space Gray, espectacular al tacto, os lo garantizo, no habíamos visto nada igual en cámaras de acción. La pantalla trasera tiene otro tamaño de 1,7 pulgadas, como habíamos visto al principio, y el sensor es de 1 partido por 1,7. La cámara se puede usar ya de manera independiente, este módulo ya es completamente funcional, tiene almacenamiento interno de 16 GB, pero si quieres ponerle esteroides, entonces ya deberías incorporar el segundo módulo, que es batería extra y sobre todo una pantalla secundaria de 1,7, por supuesto igual que la que tiene la propia cámara y por supuesto también táctil. Cuando combinas las dos es cuando tienes en serio una cámara con más prestaciones. También se puede utilizar de esta manera, pero en este momento no es acuática. El módulo principal es el único que puedes sumergirlo 10 metros, o luego el set completo en su carcasa. Se incluye este pie que te va a hacer las veces de trípode por si no tuvieras uno, aunque lo más recomendable es que te hagas con uno y utilices este accesorio para colocarlo en cualquier tornillo típico de este tipo de soportes. Cable USB-C para cargarlo, un collar para ponérselo en el pecho y tener ángulos diferentes, ya veremos más a lo largo de este vídeo, y la pieza más importante de todas en el mundo de las cámaras de acción, que es el soporte para el mundo GoPro. Lo colocas en la parte de abajo, bien sea en el módulo principal o en el módulo con la pantalla incluida, y en ese momento ya puedes colocarla en todos los accesorios del mundo. Este es el pack básico.
De lo primero que tenemos que hablar es de su calidad de la imagen. Todo lo demás importa bastante poco si la calidad fuera un desastre, pero no es el caso. Creedme que la calidad es espectacular, ya habéis visto los ejemplos del principio, sobre todo a 120 frames por segundo. Es sin duda lo que más me ha enganchado de esta cámara. Pero tienes un montón de opciones para todas las situaciones que te puedas imaginar. No solo es una cuestión de ofrecerte todas las resoluciones con todos los frame rates posibles, sino la opción que más me ha gustado de darte 4K a 4 tercios o 16 novenos, de la misma forma que lo puedes hacer en 2,7 también. Así que pongamos que quieres usar esta cámara en drones FPV, que por supuesto vamos a hablar de esto más adelante, pues tienes cualquiera de las dos opciones para hacer todo el trabajo de edición después. Pero aparte de esto, hay una nueva versión de Rocksteady, mucho mejor y mucho más evolucionada que la versión anterior, incluido por supuesto el Horizon Steady. Hay un campo de visión de 155 grados, un gran angular espectacular y, como decía antes, un bitrate que te van a hacer un montón de opciones cuando estés editando todo esto. Y por si eso fuera poco, también han incluido Decine Like para poder tocar los colores allá como quieras. Tarsicio me ha dicho que el micrófono es espectacular, así que aprovecho para deciros que veáis también su review y que sea verdad que este micrófono es tan bueno. Impresionante luz. Pero como esto es un canal de drones y al verla de esta manera me han venido un montón de recuerdos de ese sueño que teníamos de ver una nueva sesión renovada, ha llegado el momento de hacer pruebas en drones FPV y ver qué tal se comporta esta pequeña cámara. Sí, una cámara de 50 gramos, una cámara así de potente que nos va a permitir un montón de cosas. Una cámara que puedes conectarla a todo el universo GoPro y una cámara con una pantalla que te va a solucionar mucho la vida. Así que en principio tenemos todo sobre la mesa para hacer gran material en FPV. Por supuesto que sí, todo eso lo tienes. Sin embargo, no es tan bonito del todo, porque lamentablemente cuando quitas este módulo, la batería se reduce considerablemente. Y si usas resoluciones muy potentes, pues ya hablaremos cómo tienes que planificar bastante si quieres usar esta cámara. Pero aparte de eso, tiene la opción de conectarle un cable de seguridad para no perderla si tienes un accidente o las cosas son dramáticas, y lamentablemente no tengo aún filtros de densidad neutra fundamentales si quieres hacer FPV. Por eso todo el material que has visto de vuelos con este tipo de cámara en este tipo de drones están ligeramente sobreexpuestos. Para mí es más importante conseguir el desenfoque de movimiento más que una exposición correcta, y por eso ves lo que ves. Pero créeme que si eso no te preocupa, simplemente la pones en automático y adelante. Hablemos ahora de los accesorios. El más importante es este, una batería extra. Batería que aparte tiene lo mismo que el módulo anterior, USB-C, y la posibilidad de incluir tarjetas microSD. Esto es fundamental. Además de esto, también incluyen la carcasa para poderla sumergirla hasta 60 metros. Nadie va a bucear tanto, pero si quieres tener batería extra en circunstancias normales, entonces sí que la necesitas. Al igual que este pequeño soporte, el soporte acuático que flota la parte roja, y de esa manera encontrarás tu cámara. Una lente macro, una lente que te va a dar un material espectacular que se coloca de la misma forma que la anterior, también magnético. Una vez que das en su sitio, entonces es cuando puedes acceder a esta fantástica lente. Pero en mi opinión es muy importante que se incluya un selfie stick, y ellos han incluido uno que también es trípode, aunque en mi opinión es demasiado corto. Yo he tenido que utilizar otros que ya tenía para conseguir un mejor ángulo. También existe la posibilidad de incluir un pequeño selfie stick y un pequeño trípode que incluye un control remoto basado en Bluetooth 5. Y ahora hablemos de las baterías, que supongo que eso es lo que más va a dar que hablar tras el lanzamiento de esta cámara. Estoy convencido que va a ser así. ¿Y por qué? Porque esta cámara en el módulo principal tiene una batería de 580 mAh y en el módulo secundario, bien sea el de batería o el de la pantalla, 1300 mAh. Si los combinas, pues sí, ya tienes un montón de batería. Lamentablemente no es así.
Porque según los datos oficiales de DJI, es decir, a 1080 30 frames por segundo, Rocksteady apagado y con el auto apagado de la pantalla trasera puesto en 1 minuto, esto da para 135 minutos. O sea, un uso muy casual que no vamos a hacer la mayoría, al menos de los que veis este canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando lo usas de manera separado, en lo más cañero posible, dándole toda la potencia que tiene esta cámara, 4K, 120 frames por segundo, Rocksteady, la cámara con todo el brillo en la pantalla trasera a todo trapo, pues esto no dura más que unos 15 minutos justos. Entonces, ¿eso significa que esto no vale para mucho? Bueno, significa que tienes que aprender a usarlo. Es así. Porque yo he estado volando mucho con esta cámara en FPV. Lo he estado haciendo con mis 4 baterías en el FPV de DJI, que son unas baterías que dan una autonomía un poco por encima de lo normal. Y he sido capaz de grabar con ella sin problemas. No estás continuamente grabando 4K 120 frames por segundo. Yo lo he estado haciendo a 24 frames por segundo. He bajado el brillo al máximo de la pantalla y la he podido usar en 4 baterías, que es más o menos esa media hora de uso. Así que lo que puedo decirte es que tienes que planificar antes de usar bien esta cámara. Aparte de la batería, hay que hablar del potencial sobrecalentamiento que puede tener esta cámara. Esta cámara a 120 frames por segundo durante un tiempo prolongado, más de 5 minutos, créeme que se pone al rojo vivo. Y como está hecha de metal, pues esa sensación la vas a notar en tu mano enseguida. Se han construido un par de menús donde corta la cámara, apaga la grabación y en ese momento las cosas se protegen por dentro. Esos límites están en 48 grados en el modo estándar y en 53 en el modo alto. Quiere decirse que depende del uso que vayas a darle a esta cámara, puedes poner uno y otro. Si vas a meterla debajo del agua o si vas a volar en FPV donde se va a estar ventilando constantemente, pues puedes alargar un poco más estos límites. Pero si lo vas a poner en mitad del desierto para hacer un timelapse, pues no se te ocurra ponerlo en alto porque entonces se cortará la grabación. Recuerda, todo esto a 120 frames por segundo. Como la llevo usando unas pocas semanas, esto requiere muchas más pruebas, así que suscríbete ahora para no perderte esa historia, pero ten en cuenta que eso puede estar pasando también en esta cámara. Entonces, ¿a quién va dirigida esta cámara? Pues tal y como lo veo, yo diría que hay 3 tipos de usuarios. Está el usuario casual, el usuario que quiere hacer Instagram, TikTok, que quiere hacer timelapses, que quiere llevarla encima, aquí pegada, que no se quiere complicar demasiado la vida y dado que tiene este diseño tan modular y tan fácil, pues no le cuesta llevarla encima. Ese usuario os puedo garantizar que no va a tener el más mínimo problema con esta cámara, ni resoluciones, ni baterías, ni nada de nada. Para ellos, perfecto. Otro tipo de usuario es aquel que lo usa como cámara secundaria, alguien que está haciendo reviews o que simplemente quiere tener 2 ángulos. Entonces, pues dependiendo de cómo lo use, a lo mejor la batería llega a comprometer un poco, pero igual, si tiene este módulo más el de la pantalla, tampoco creo que tenga mayores problemas. Y como no hará clips muy grandes, pues ese usuario tampoco va a tener el menor problema. Esta cámara perfecta para ellos. Y luego está el usuario de cámaras de acción, usuario que probablemente sea el que me estés viendo, usuario que también usa cámaras para drones FPV. Ese usuario, ¿qué tal? Pues ese usuario va a estar más que satisfecho tanto con la calidad de la imagen, tanto con las prestaciones que da esta cámara, exceptuando el asunto de la batería. La autonomía se te puede quedar corta, eso es así. Y dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo intensivo que sea la grabación, a lo mejor te puede dejar un poco tirado. Pero en cuanto a calidad de la imagen y en cuanto a opciones, créeme que esta cámara va a responder seguro. Más que nada porque es que no hay nada como esto ahora mismo. Así que, piénsalo. Así que como conclusión, ¿qué me ha parecido esta cámara? Es una cámara que me ha gustado muchísimo. Tengo que reconoceros que al principio hemos tenido una relación difícil, no terminábamos de encajar. Hay que tener en cuenta que estaba usando firmware beta y eso siempre es un problema. Pero conforme ha pasado el tiempo os puedo garantizar que tanto el diseño, tanto los materiales, como todas las opciones de resolución, sobre todo a 120 frames por segundo, el micrófono, un montón de cosas, puedo deciros que esta cámara la voy a incluir en mi kit siempre, sobre todo si hago FPV o sobre todo si quiero usar otro ángulo. Así que dependiendo del usuario que seas, considérala porque créeme que es una buena opción.
Pues nada más, decidme, ¿qué os parece a vosotros esta cámara? ¿Cuál es el primer feeling que tenéis? Ponedlo por aquí debajo. Me interesa mucho vuestra opinión ahora, en caliente, recién sacada del horno. ¿Qué os parece todo esto? Y sobre todo, deciros que vendrán un montón de comparativas y un montón de pruebas, así que suscríbete para no perderte nada. Pero sobre todo quiero saber qué opináis. ¿Han conseguido fusionar esos dos mundos? El mundo del usuario casual con el de deportes de acción. ¿Lo han conseguido? ¿Qué opinas? Decídmelo por aquí. Lo dicho, gracias por haber llegado hasta tan lejos en este vídeo, siempre aprecio vuestro tiempo de manera infinita y ya sabéis por dónde estamos. Un saludo y hasta pronto.